Bienvenidos a nuestro programa Lo que nos toca. Hablemos de psicología. Muchísimas gracias por su sintonía en la 105.3 Univalle Estéreo, en la FM. Muy bien, saludamos a los oyentes que también se unen a la sintonía a través de la red de radio universitaria de Colombia. Quien les habla, Fulvia Carvajal, de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad del Valle. Igualmente, saludamos a toda la comunidad digital de la comunidad universitaria que poco a poco se une a la sintonía a través del Facebook Live de la Universidad del Principal, el de Univalle Estéreo, el de la Facultad de Psicología. Ya saben todos ustedes que este programa lo hacemos siempre con el acompañamiento y la asesoría académica de la Facultad de Psicología de la Universidad del Valle. Quiero dar la bienvenida a nuestro operador de radio para el programa de hoy, Juan Pablo Galvez, igualmente a Julián Marín, quien es la persona que nos acompaña siempre para la transmisión de este Facebook Live. Hoy vamos a hablar de algo que sí nos toca el alma y nos toca hablar. Hasta para jugar hay que hacer acuerdos. La participación infantil, un derecho de todos los niños. Y bueno, hasta ahí yo creería que con ese enunciado estaríamos todos de acuerdo. Sin embargo, hay muchas aristas y para hablar sobre este tema hemos invitado a Eddie Villada Márquez. Él es psicólogo, magíster en psicología, egresado tanto en pregrado como en posgrado de la Universidad del Valle y es profesor de la Facultad de Psicología. Así que, profesor Villada, un gusto tenerlo con nosotros en nuestro micrófono. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y abrir el espacio para que conversemos sobre este tema que es tan importante y que nos mueve y que nos compete a todos nosotros. Claro que nos mueve, profesor, porque pues se trata de los niños, ¿no? Se trata de, bueno, pues para los que somos padres, para los que somos madres, obviamente que este tema nos mueve mucho. Quienes quieran participar lo pueden hacer, pueden escribirnos. Yo estaré aquí muy pendiente. Hoy no nos acompaña Mar, pero yo estaré pendiente de las redes sociales. Le mandamos a Mar, a nuestra colega Martello, un abrazo desde aquí, desde los micrófonos de Univalle Estéreo. Espero que nos acompañe en el próximo programa, pero también los oyentes pueden llamar al 322-3010. Recuerden, 322-3010. Profesor, me gustaría como para entrar en materia, pues que habláramos directamente de qué se trata cuando hablamos de la participación de los niños. Porque por un lado, y lo hablábamos ahora, tenemos esa idea de que los niños son como personas incompletas, que todavía no se les puede dar voz. Y por otro lado, hay la mirada de los niños casi que como adultos en miniatura. Diría yo que esos son como unos extremos que están en el imaginario actualmente. Sí, cuando hablamos de participación, creo que, bueno, esto tiene muchos matices. Digamos que al hablar de participación, pues por lo general creo que todos conocemos lo que significa participar. O digamos que en el imaginario siempre está que uno participa dentro de la vida social o dentro de la vida política, sobre todo cuando se cumple la mayoría de edad, ¿no? Digamos que eso es una de los supuestos que hay, es que tú participas dentro de la sociedad, ya sea desde lo cultural, político, económico, desde que cumples los 18 años. Si Porque tiene ya, la cédula, ya es ajá, ciudadano. exacto. Entonces, en ese momento ya te consideran como ciudadano y que puedes tener una voz frente a la sociedad. Sin embargo, digamos que esto, pues, desde diferentes miradas se busca que, pues, que no se tome así, que realmente cuando se hable de participar o se hable de escuchar al otro, pues escuchen desde que son pequeños. Y es decir, cuando hablamos desde que son pequeños y sobre todo en mucho en lo que me he enfocado o en mucho de la mirada que le he dado es sobre todo desde la primera infancia. ¿Y qué significa escuchar a los niños y niñas en primera infancia? Pues esto no es más que todo que darles un lugar, darle lugar a esa voz, a esas palabras, a esas formas de comunicar que tienen los niños y las niñas, así no verbalicen desde un lenguaje concreto o estructurado, sino que los niños pues también tienen formas de comunicarse. Muy bien, vamos dando matices. Bueno, cuando hablamos de participar, es darle la voz, pero también la participación está asociada al hecho de tomar decisiones. Ajá.
sobre todo, ¿no? Todo lo asociamos. Participa, también tiene voz y tiene derecho a tomar decisiones. Y en eso los niños, digo, bueno, y entonces, pues los niños están en formación, bueno, tienen todo su proceso neurológico que todavía no está maduro. ¿Qué decisiones podrían tomar los niños? Claro, digamos que eso es uno de los debates grandes que hay sobre qué deciden los niños, ¿no? Porque como lo hablábamos al principio, creo que hay este imaginario sobre que los niños, pues al no ser adultos, por así decirlo, o en estar en esa etapa de desarrollo, pues se consideran que pues no pueden pensar, o los niños no piensan, o los niños no pueden tomar decisiones, pero digamos que algo tan básico como el hecho de decidir qué ponerse, o decidir sobre con qué jugar, o decidir sobre qué le gusta comer o qué no le gusta comer, decidir sobre en qué espacio quiere estar, digamos, si se Ujú. siente más cómodo en este lugar o en otro. El hecho de decidir, por ejemplo, si están en un parque público, si se quiere montar al columpio, si se quiere tirar por el resbalador, esas son decisiones que a nivel de los niños, pues son decisiones que toman conscientes y desde una racionalidad que hacen de todo lo que está a su alrededor. Entonces esos son elementos que desde allí parten de una decisión. Y como tú lo decías, participar no solamente es una acción, es decir, hacer algo, sino también es un proceso interno en el que uno decide qué hacer sobre situaciones que lo rodean. Y eso es algo importante al tenerlo en cuenta cuando hablamos de la participación como un derecho, o lo que yo le diría la participación más que un derecho, porque reconocerlo como un derecho claramente es fundamental y es lo primero, pero también reconocer que los niños y las niñas participan porque es un proceso también, digamos, que está asociado a su desarrollo y a esa toma de decisiones que se relacionan pues con las capacidades que tienen los niños y niñas. Participan porque están vivos Claro. y tienen un espacio en la sociedad. Hablemos un poco de este concepto de los niños como, y el reconocimiento de los niños y las niñas como sujetos de derecho. Esto es algo bien importante porque, digamos, el reconocimiento de niños y niñas como sujetos de derechos realmente es algo novedoso, o más bien contemporáneo en la historia de la humanidad. Cuando se reconocen a los niños y niñas como sujetos de derechos, esto ocurre en la transición de los años 80 a los años 90, hace más o menos unos 30 y tantos de años. Entonces realmente es algo muy nuevo el hecho que se considera a los niños como sujetos de derechos. Y esto ocurre, digamos, por un evento en la historia relacionada con el trabajo de los niños y las niñas, sobre todo, digamos, en este proceso en que los niños se meten a los procesos de industrialización y empiezan a Ujú. trabajar en grandes fábricas, y ahí es donde se les empieza a reconocer pues ciertos derechos. ¿Ya? Y ahí es cuando se les empieza a reconocer que, claro, como son sujetos que necesitan garantías, pues se les reconocen entonces unos derechos de trabajo. Y pues digamos que ahí ya las discusiones avanzan un poco y se les reconoce a los niños, y no en ese momento que solamente se reconocían derechos a los hombres, sino que ahorita también se les empezaba la discusión de reconocerle derechos a niños y niñas y además a las mujeres. A los niños entonces se les reconoce esos otros derechos fundamentales que son importantes. Y luego, allí al principio son estos derechos de asistencialismo, ¿no? De seguridad alimentaria, de salud y posteriormente de educación, que eran los derechos, digamos, a los que tenían acceso los niños y niñas. Pero luego se abre el debate de que no solamente es una cuestión de seguridad y protección a los niños, sino que también es una cuestión de que los niños hacen parte de una sociedad y que también tienen derechos o tienen otros derechos a los que deberían de tener acceso. Yo tengo como una premisa, si tenemos que recalcar tanto los derechos de los niños, las niñas, las mujeres, es que algo va mal en la sociedad. Algo no va muy bien en esta sociedad hipermoderna. Y quiero saludar, si me Claro, permites, claro. a Dayan Bermúdez Reyes. Excelente, dice, excelente plantear estos debates en torno a las capacidades y posibilidades de niños y niñas. Y también dice, qué buena conversación. Igualmente nos saluda Liz Guzmán, Andrea Sarria y Rafael Giovanni, Jorge León.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Pues para eso son estos espacios precisamente para poder poner en el espacio público pues este tipo de temas. Bueno, listo, estamos hablando entonces de los niños y las niñas como sujetos de derecho, no solamente en la parte asistencial, que es lo que todos, Ujú. digamos, pues los tenemos más identificados, el derecho a la alimentación, a la salud, a la vivienda, a la educación. Vámonos como a los espacios de la cotidianidad para hablar de la participación de los niños. Claro, en los espacios de la cotidianidad creo que sobre todo es eh, uno de los debates que todavía se deben de dar y que todavía creo que hace mucho, o mejor, por decirlo de forma coloquial, hay mucha tela por cortar, y es que poco a poco se ha venido dando el reconocimiento de los niños en la ocupación de los espacios públicos. Y esto quiere decir, y es cómo deciden o qué decisiones tienen los niños sobre lo que sucede en la cotidianidad de los espacios públicos. Y es un poco el debate frente a las ciudades o los espacios públicos para quienes están construidos, para adultos. Casi nunca se piensa que deben de construirse para niños. Digamos que hay espacios muy específicos como los parques, y uno cuando va a los parques o estos centros de recreación para los niños encuentran que a veces estos juegos que hay o estos espacios pues están construidos para quizás niños más grandes, podríamos decir niños entre los 10 en adelante, porque no se piensan que sean para niños más pequeños. Y entonces uno se preguntaría, ¿qué decisiones faltan o qué discusiones faltan todavía para que se tenga en cuenta cuáles son los intereses de los niños más pequeños sobre estos espacios públicos? ¿Qué hace falta para que, digamos, escenarios también como, claro, que están en lo público, no solamente los parques, sino también las calles o espacios deportivos, eh, o ya también, digamos, el acceso a escenarios de salud o educación? ¿Qué hace falta para que se configuren estos escenarios como escenarios para los más pequeños? Porque falta mucho todavía, digamos, esa conciencia. Hay un proyecto muy bonito de aquí a la Universidad del Valle que trabaja precisamente para el diseño y construcción de espacios urbanos pensados para los niños y las niñas. Y eso es bastante interesante, sobre todo porque se le da esa mirada de acceso a un escenario público para los más pequeños y construido a través y a partir de la participación e intereses de los más pequeños, que eso es sobre todo lo más importante, que tienen voz dentro de ese diseño y construcción que se hace de estos escenarios. Escuchándote hablar, me viene a la cabeza la propuesta pedagógica de María Montessori. Ujú, Ella planteaba digamos, este principio fundamental de que los niños pudieran tomar decisiones de acuerdo con su desarrollo. Eh, y ella hablaba de la libertad dentro de ciertos límites. Y proponía que el perchero, donde los niños ponían la lonchera, todo tenía que estar a la altura y sobre todo cuando es la primera infancia, que están los ujú, niños tan pequeños, que pudieran tener facilidad para cuando se cepillaban los dientes, una escalerita para que ellos no tuvieran que estar alzados, sino que de manera autónoma pudieran lavarse sus manitos, pudieran poner su saco en un lugar que quedara como a su altura. ujú. También se trata de esto cuando hablamos de la participación de los niños. Claro, porque digamos, es más, y allí es cuando uno empieza a vincular que la participación es más que un derecho, porque también reconoce, digamos, toda esta toma de decisiones, por ejemplo, que tienen los niños en escenarios cotidianos. Entonces, cuando se diseñan escenarios que están, digamos, acorde a las capacidades de los niños y las niñas, pues permite desarrollar esa capacidad de toma de decisiones, de pensamiento, de acción, que se relacionan precisamente con lo que ellos pueden hacer en estos escenarios. El hecho de que, por ejemplo, se construyan baños o se diseñen baños que estén a la altura de los niños, pues permite que ellos mismos pues puedan cepillarse, verse al espejo, una actividad muy cotidiana, pero que son ellos los que están decidiendo y autónomamente están participando de todo ese proceso. Y el hecho de poder permitirles esto también les construye en los niños o desarrolla esa capacidad precisamente de poder ser autónomos y poder ser ellos los protagonistas de ese proceso que están desarrollando y no solo, y claro, puede estar acompañado de un adulto, pero no es el adulto el que está haciendo todo por el niño,
sino que es el niño el que está realizando la acción por sí solo. Quiero saludar a María Jimena Hoyos, María Mercedes Serna, Timan Mamián, Mujer Nasa Valencia, que también pues está muy pendiente en todos los programas, Álvaro Alexis Ardila, María Amparo Rivera y Javier Revelo. Muchísimas gracias por la sintonía. Sin embargo, aunque todo esto que nos estás contando pues está dentro del sentido común, Ujú. uno ve a los padres y a las mamás, por ejemplo, con un niño o una niña en plena pataleta. Vámonos a ese extremo, porque todos hemos vivido la pataleta de un niño, una niña de 2 años, que quiere hacer algo, o de 4 años, quiere hacer algo y el papá, la mamá o quien esté con él, con ella, no lo permite. Entonces uno dice, bueno, pero y entonces con esto que está diciendo el profesor Eddie, entonces los niños pueden hacer todo lo que quieran. Entonces, pongámoslo así como Ajá. la voz, así como el abogado del diablo, más o menos. Claro, eso también es bien importante porque, claro, cuando se empieza a hablar de ese reconocimiento de los derechos de los niños y, por ejemplo, de eso de reconocer su voz y de reconocer cuáles son sus intereses y lo que quieren hacer, se llevan a veces las discusiones al extremo de que, bueno, entonces a los niños hay que permitirles hacer todo lo que quieran porque es lo que ellos quieren. Por eso es que están tan resabiados, Ajá, por eso es que son insoportables. sí. No es fácil. Sí, claro, no es fácil. Entonces allí entonces uno entra en el debate de que, claro, pues no es que los niños, digamos, eh, pues estén ahí por el mundo andando solos haciendo lo que quieran, porque precisamente pues hay un otro quien acompaña o debería acompañar siempre ese proceso de desarrollo. Y en ese acompañamiento, pues siempre, digamos, están puestas también una experiencia, o sea, digamos, a partir el adulto tiene una experiencia de cómo son las dinámicas de una sociedad en la que vive. Reconoce, digamos, ciertos elementos que pueden hacerle daño o no a los niños dependiendo de las actividades que realicen. Entonces, lo importante, digamos, allí sería la forma como los adultos comunican esos límites a los que los niños pueden acceder o a esos alcances de que los niños tienen frente a las situaciones que se les presentan en contexto. Allí creo que es precisamente muy importante ese diálogo, esa conversación bilateral que ocurre entre un niño y un adulto, pero que se permita, porque es que lo que pasa o lo que sucede es que esa conversación o ese diálogo entre un niño y un adulto no ¿Y sucede. por qué? Porque así lo digo yo. Y dice Ajá. Natalia Belalcázar, ¿cómo generar espacios de participación en el hogar? Y Rocío Díaz dice, saludos. Y me voy a apoyar un poco en lo que nos dice Natalia. Por ejemplo, el proceso de cepillarse los dientes. No sé, digamos que Juan ya es hora de dormir. Y antes de dormir hay que cepillarse los dientes. Pero Juan, que tiene 5 años, 4 años, pues no se quiere cepillar los dientes. Entonces, pero Juan tiene que cepillarse los dientes. Entonces, ¿dónde queda la voluntad de Juan que no se los quiere cepillar? Y por su salud, pues debe cepillarse los dientes. ¿Cómo? Y me apoyo aquí en lo que dice Natalia. Bueno, ¿cómo generar estos espacios de participación en el hogar? Porque es que Juan no quiere cepillarse los dientes. Allí, por ejemplo, uno se preguntaría entonces qué hacer frente a esa situación que se presenta donde Juan no quiere cepillarse los dientes. Y lo que ocurre, digamos, podría decir que en la mayoría de las veces es que el adulto entonces lo que dice es, pues yo soy el que mando y yo digo que tienes que cepillarte los dientes. Y Juan pregunta por qué no quiero, el adulto va a responder, no, porque yo lo digo, porque yo soy el que mando acá y tú te tienes que cepillar los dientes porque ya te vas a dormir. Entonces yo diría que allí creo que sería promocionar o más bien impulsar el que los adultos realmente les pregunten a los niños qué pasa. En este caso, por ejemplo, darle lugar a Juan de preguntarle, pues, ¿por qué no te quieres cepillar los dientes? ¿Qué sucede? O sea, esa pregunta quizás pueda dar una razón de que Juan explique pues por qué siente o qué pasa por su cabeza al no querer cepillarse los dientes y darle un lugar a eso. Y precisamente como lo decía ahorita, frente a las experiencias que tiene el adulto en esos procesos o esas situaciones que pasan en la cotidianidad, pues poder también dialogar un poco de, pues, qué sucede cuando no te cepillas los dientes. Uy, Ejemplificar la situación. Decirle, no, pues cuando no te cepillas los dientes, pues puede generar, no sé, que se te acumule comida en la boca, que te dé mal aliento,
que se te caigan los dientes más rápido de lo que se supone debería pasar, de que se te lastimen las encías, cosas así. Esa ejemplificación de las situaciones que pueden pasar frente a la experiencia que ya tiene un adulto con un niño pequeño, al ponerlo en conversación, el niño claramente va a poder también racionalizar y pensar sobre eso que está pasando. Y allí sí tomar quizás una decisión frente a todo ese panorama que le están mostrando y no solamente porque el otro adulto me está diciendo que lo haga porque él quiere. Muy bien, Rocío Díaz nos pregunta, ¿cómo se puede promover en el sector educativo el reconocimiento de los niños como agentes participativos y que a su vez estas iniciativas trasciendan del papel? Porque aquí en Colombia, bueno, yo estoy de acuerdo con Rocío, bueno, trasciendan el papel porque es que aquí en Colombia el papel puede con todo, pero cuando lo vamos a implementar ya en una dinámica real de la vida diaria, pues nos quedamos bastante atrás. Sí, digamos que sobre todo en el campo educativo, y gracias Diana por la pregunta, Rocío. Rocío por la pregunta, es bastante importante que estos debates también, sobre todo, bueno, estos debates se han dado mucho en el sector educativo sobre la participación de los niños en estos escenarios o en el aula, ¿no? Y se habla de cómo participan los niños en el aula. Entonces, aquí hay varios debates que se dan y es las formas que participan, cómo participan los niños, y lo otro son los mecanismos, oportunidades que tienen los niños para participar en los escenarios educativos. Entonces, aquí creo que tendríamos que poner un poco la mirada más arriba y es preguntarse cómo están permeados o por qué elementos está permeado el sistema educativo. Y cuando hablo de qué elementos está permeado el sistema educativo, es que pues el sistema educativo parte desde la construcción de una política pública que tiene unos lineamientos técnicos de actuación del escenario educativo, pero además también tiene unos intereses de país, tiene unos intereses universales sobre qué es la educación, pero además tiene unos intereses institucionales sobre lo que se desarrolla. Y digo todo esto porque eso va a configurar las formas en que los niños y las niñas participan en el escenario. Entonces, si uno ve o si uno quiere ir a revisar, por ejemplo, en la política de atención a primera infancia o en la política educativa de básica primaria, la participación como tal o la palabra participación no aparece como un elemento, digamos, transversal en los desarrollos que se realizan en el escenario educativo. Sin embargo, sí aparecen elementos como que es importante reconocer la voz de los niños, darles un lugar, de que estos decían, son elementos que hacen parte de la participación. Pero cuando uno va a ver directamente en el escenario, o sea, me devuelvo un momentico. Entonces, esto hace la política educativa pues bastante importante en el papel, ¿no? Y por ejemplo, en relación con la política de atención integrada a primera infancia, pues es una de las banderas en Colombia a nivel de Latinoamérica, porque en el papel es una maravilla como está planteada y es referente para otros países en Latinoamérica cómo se desarrolla. Pero cuando uno ya va a ver en el contexto lo que pasa con estos procesos de participación y le pregunta, por ejemplo, a docentes o agentes educativos sobre cómo participan los niños, ellos van a decir, ah, no, es que todos participan porque levantan la mano cuando yo les pregunto algo. Entonces uno les cuestiona, ¿y eso es participar? O sea, participar entonces es solamente cuando tú le permites participar al niño en que levante la mano para que dé una respuesta que además tú quieres que sea la correcta. ¿Eso es participar? Entonces uno empieza ese debate con los agentes educativos y es qué debería de darse en el escenario educativo para que los niños participen. Por ejemplo, es algo fundamental y es pues cómo se construyen estos escenarios educativos para que se fomente una participación. Y, y son muchos elementos los que hay que tener en cuenta para que eso suceda. Por ejemplo, es el tipo de práctica educativa que se desarrolla, es decir, para qué está pensado lo que estoy haciendo con los niños y las niñas, es decir, qué quiero lograr con esto, qué intereses tienen los niños sobre el tema que estoy dando o cómo los hago interesarse sobre el tema que estoy dando, mm, qué oportunidades de participación o de conversación o de habla le doy a los niños para que debatan o digan lo que piensan sobre el tema que estoy proponiendo, porque a veces los agentes educativos nos centramos en la idea de que
le preguntamos a los niños, pero no para que respondan lo que ellos piensan, sino para que respondan lo que es correcto frente a lo que yo como agente educativo quiero que sea la respuesta correcta. Así es. Entonces no se está fomentando, por ejemplo, un criterio propio del niño, sino que se está fomentando de la repetición de una idea que quiero yo como docente que responda correctamente. Y eso luego se ve impactado en cómo somos hoy como adultos, Claro. porque ya la participación pues está asociada al día de las votaciones, Mm, entonces así, allí ya levanto la mano y participo. María Amparo Rivera Millán nos está saludando desde Valledupar. Dice, muchas gracias y abrazo grande desde Valledupar. Pero volvamos a lo cotidiano porque en lo pequeño está lo grande. ujú, Y quiero traerte ahora a colación a María. María tiene 6 años, es domingo, y la mamá de María, ellos han sido invitados a una fiesta. Y la mamá de María quiere que María se ponga un vestido. Pero adivinen qué, María no se quiere poner el vestido. No se quiere poner, se quiere ir en tenis. Y no se quiere poner el vestido. Pero María va a ir a una fiesta de cumpleaños. Entonces, la mamá piensa que tiene que ir bonita, con algo diferente para la fiesta. ujú. ¿Qué hacemos con María? Eso, ese debate es muy cotidiano en lo que pasa frente a las decisiones que toman los niños, por ejemplo, al vestir y en una situación como una fiesta donde María pues no quiere ir con vestido, pero la mamá sí quiere que vaya con vestido porque es un espacio pues de una fiesta y demás. Entonces, allí sería preguntarse o ponemos en debate ¿cuál es el interés que está primando? ¿El de la mamá de María o el de María? O sea, porque la mamá de María quiere que vaya con vestido. Pues porque es un espacio de una fiesta, es más formal, quiere que su hija pues se vea linda dentro de esos estándares pues de lo que debería ser correcto para una fiesta. Pero María pues no quiere, y quiere ir en tenis y quiere ir, no sé, en pantalón o colocarse un tutú, por ejemplo, y no quiere ir con vestido. Entonces, ahí que debería primar el interés de la mamá de María, porque quiere que su hija vaya a un espacio donde quienes van a juzgar que está bonita, pues son otros adultos. Y van a Ah, decir, uy, pero la mamá de María no la cuida, no la pone bonita y es ajá. para una fiesta. O, o debe primar el interés que tiene María sobre lo que se quiere poner y va a estar mucho más segura María de sí mismo, de que se escucha, de que se tiene en cuenta lo que ella se quiere poner, de que en el espacio donde va a estar esté vestida como esté vestida, pues va a estar disfrutando de la forma en como María se siente más segura, o va a estar incómoda porque la mamá la obligó a ir con un vestido al que ella no quería ir y pues no va a estar contenta, feliz o segura en ese espacio pues por cómo está vestida. Entonces es un debate que claro uno diría pues es que pues la mamá de María es la mamá, entonces ella debería decidir qué se coloca, pero pues María es María y ella también tiene derecho a decidir qué se coloca. Estos son los pequeños detalles de la cotidianidad Ujú, en los cuales pues aprendemos a darle voz a los niños. Y dice Andrea Sarria, pues en este mismo sentido que estamos hablando ahora, ¿cómo promovemos esto en el cotidiano con padres y comunidad en general? Pues así, ¿no? Ya hablamos cuando los niños y las niñas no se quieren cepillar los dientes, que eso es algo de, yo creo que todos lo hemos vivido, no se quieren vestir como nosotros los adultos queremos que ellos se vistan, y para comer porque los niños, no quiero sopa, no quiero, bueno, no me quiero comer esto, ¿cómo hace? No, y hace el berrinche y no quieren comer. Y entonces resulta que, bueno, María, volvamos con María, que es una niña muy inquieta, es una niña muy inteligente, pero pues no come. ¿Qué hacemos con María? Claro, eso es otra situación de la vida cotidiana que pasa con los niños y es sobre el qué comer. Mm, pero ahí a veces pasa de que se cree que los niños no comen ciertas cosas porque quieren hacer el berrincho, porque quieren o porque simplemente no les interesa. Y es que pues hay una condición también asociada que está en un proceso de desarrollo y en esa exploración, curiosidad, darse cuenta de qué les gusta, qué no les gusta, pues reconocer también un poco frente a la comida, por ejemplo,
el reconocer eso que les gusta, que no les gusta, pues también es importante precisamente para acompañar pues en ese proceso de alimentación a los niños. Pero ahí sucede algo y es la forma también como se presentan los alimentos, ¿no? En el hogar y la forma como se vincula a los niños al consumo de alimentos o al desarrollo de la comida en las familias. A veces pasa es que los niños no tienen ningún tipo de vinculación, por ejemplo, a la cocina. Y esto ocurre, por ejemplo, mucho más en lo urbano que en lo rural. Y es que en lo urbano, pues a veces los niños ni se dan de cuenta qué es lo que sucede en la cocina, porque a veces ni los dejan acercar allá. Por todos los peligros que hay en Ajá, la cocina. que por todo lo que puede pasar, que se puede quemar, que puede coger el cuchillo, que puede comerse algo y esto. Pero entonces uno dice, ¿cómo uno quiere a la final que coman o que prueben o que disfruten de otras cosas, pues si tampoco los dejan acercarse a ser parte de ese proceso de preparaciones de comida? Que ocurre muy contrario, por ejemplo, en lo rural, que en lo rural los procesos de preparación de la comida gira alrededor de pues toda una puesta en escena o todo un proceso, un ritual que ocurre en la familia y los niños se vinculan desde muy pequeños a este desarrollo o a esta construcción de los alimentos en el hogar. Entonces los niños desde muy pequeños van probando o las mamás en los rurales van dando distintas cosas, que la papa cruda o que la papa cocinada o que les van dando la yuca, tanto cruda, Ujú. cocinada, el zapallo, diferentes verduras para que los niños vayan probando y que se den cuenta a qué sabe. Y fíjate que son cosas muy, muy Sí. sencillas, realmente. Escuchándote, traigo a colación el modelo de la pedagogía Waldorf. Ujú, Rudolf Steiner, en su modelo pedagógico para los niños de la primera infancia, en los colegios que lo tienen, los niños y las niñas participan en la preparación del pan. ujú, Entre ellos y la maestra amasan con sus pequeñas manitos el pan que luego ellos se comen. También participan con la sopa que, que prepara allí la maestra y el olor de la sopa ujú. y entre todos participan. Aquí dice Jaime Villada, saludos, gracias por permitirnos escuchar temas tan importantes. Y dice Jenny Otálora Sevilla, un saludo para Eddie Villada. Este tema es muy importante. Me gustaría preguntar qué piensa Eddie sobre la relación entre castigo, por ejemplo, de los padres o maestras y el desarrollo de la participación en los niños. Yo creo que aquí hay una incidencia, una relación muy directa, pero yo los invito a que escuchemos la respuesta de Eddie después de los siguientes mensajes institucionales. Ya puedes tener en tu dispositivo los medios de la Universidad del Valle. Univalle TV Play. Programación exclusiva, música, deportes, ciencia, cultura y mucho más. Descárgala ya en App Store y Play Store. Univalle TV Play. Los medios de la Universidad del Valle en Univalle TV Play. Ya estamos en TDT, la televisión digital terrestre. Univalle TV y Univalle Estéreo. Sintonízanos en el canal 29, en Claro 104 y UNE 117. Univalle TV y Univalle Estéreo. Ahora en TDT, televisión digital terrestre. En Univalle estamos en la renovación de la acreditación institucional y hoy tenemos 25 investigadores eméritos y 36 grupos en categoría A1, la máxima categoría otorgada por el Ministerio de Ciencias a la Investigación, a la universidad con mayor capacidad investigativa del suroccidente de Colombia. Consulta este dato y toda la información de la autoevaluación en el sitio web de acreditación institucional www.daca.univalle.edu.co. Juntos vamos a lograrla. Existe un lugar donde el olvido no triunfó, Estamos aquí resistiendo. en el que instrumentos, cantos y voces se levantaron para contar sus historias, compartir sueños y anhelos de verdad, justicia y reparación. La memoria y la esperanza continúan.
Expresiones unidas para construir todas las memorias todas. Un espacio del Centro Nacional de Memoria Histórica. Domingos, 7 de la mañana. La Red de Radio Universitaria de Colombia saluda a sus oyentes en el país y el mundo. En el momento de la Navidad, la Red de Radio unida está por Colombia y su educación para construir un país mejor. Somos las voces de la universidad que te desean feliz Navidad y prosperidad. Descarga gratis nuestra aplicación para dispositivos móviles. Escucha todos los programas en tiempo real. También puedes visitar nuestras redes sociales y participar en nuestra emisora. Síguenos en Facebook como Univalle Estéreo. Facebook Univalle Estéreo. Síguenos en Twitter como @UnivalleST. En Twitter @UnivalleST. Univalle Estéreo. Como tú la querías. Lo que nos toca. Hablemos de psicología. Un nuevo espacio en Univalle Estéreo, creado por la Facultad de Psicología de la Universidad del Valle. Invitados y expertos hablarán de todas aquellas experiencias y situaciones de la vida cotidiana que impactan en nuestras vidas. Hola, soy Fulvia Carvajal y los espero todos los jueves para que conozcan los temas que son de interés de toda la comunidad. Lo que nos toca. Hablemos de psicología. Todos los jueves de 9 a 10 de la mañana en Univalle Estéreo 105.3 FM. Muchísimas gracias por continuar en la sintonía de Univalle Estéreo en la 105.3 de la FM. Y hoy estamos hablando con el profesor Eddie Villada sobre la participación de los niños. Quiero saludar a Laura Villada Márquez. Un saludo y un abrazo gigante, así con un corazón. Muchísimas gracias por tu sintonía. Tenemos sintonía aquí de más personas. San Paz, Beatriz Jiménez, María Amparo Villada. Bueno, muchísimas gracias a todos y nosotros nos quedamos con una pregunta en punta de la profesora también de la Facultad de Psicología, Jenny Otálora. Y a mí me parece muy pertinente la pregunta de la profesora Jenny y ella dice, ay, se me perdió la pregunta. Bueno, ella hablaba sobre qué pasa, mientras vuelvo a conectarme aquí con el Facebook, si se castiga, si cuando yo lo interpreté así, si esta participación es castigada. Ella plantea una relación directa entre la participación del niño y el castigo. ¿Cómo impacta esto? Claro, claramente digamos que cómo está asociado el castigo con los procesos de participación. Es algo que sucede mucho en situaciones cotidianas de los niños y las niñas, es que por lo general se les regaña o se les castiga frente a acciones que realizan o decisiones que toman, y allí es cuando entonces se desvincula lo que hablábamos ahorita de ese diálogo, esa conversación que debe haber entre un adulto y un niño. Y es que solamente se reconoce entonces la acción que está haciendo y que para el adulto está mal, pero quizás que para el niño no esté mal. Entonces, cuando se castiga una acción o una decisión que está tomando el niño o la niña frente a situaciones cotidianas, y lo que se hace es castigar, regañar, limitar, decirle que eso está mal, simplemente por el hecho de que el adulto lo vea así, sin decirle, pues porque está mal para la experiencia del adulto, pues simplemente limita entonces ese proceso de expresión y de participación. No solamente en participación, que sería lo grande, sino ese proceso de expresión, de que el niño pues se sienta seguro de tomar decisiones, de hacer cosas alrededor de esos eventos cotidianos. Entonces es que le estás cortando de alguna forma pues
pues esa oportunidad que tiene el niño de decidir sobre situaciones y de equivocarse. Un poco, hay una frase que se habla de que participar se aprende participando y es poder tomar decisiones de situaciones cotidianas. Entonces, cuando tú no le permites esa participación a los niños, pues no le permites que puedan tener criterio frente a situaciones cotidianas. Totalmente claros. Quiero preguntarte, porque como a veces no es fácil para los adultos que fueron niños a quienes se les cercenó la participación, porque eso es como una cosa que se repite, a no ser de que el adulto diga, stop, quiero revisar mi propia biografía, ver, digamos, qué patrones tengo para ver cómo trato a mis hijos. ¿Cuál sería, digamos, la actitud que debe acompañar a los padres, a las madres, para precisamente promover la participación infantil? Esto es bastante interesante precisamente por lo que dices, y es que el adulto pues está acompañado de toda esa experiencia, de todas esas situaciones por las que vivió cuando era niño, adolescente, donde quizás muchas veces se le castigó, se le frenó esa toma de decisiones o esa participación frente a situaciones que se les presentaban en su vida. Entonces, lo que pasa, como tú dices, es como una cadena, o digamos, ese proceso de la experiencia es algo que está ligado a lo que vivió el adulto, pero no solamente como adulto, sino a lo que vivió ese adulto en sociedad. Es decir, cómo la sociedad también acompañó o castigó esas decisiones que tomaba ese niño o ese joven o ese adolescente y hasta ese adulto, porque muchas veces a los adultos todavía se les cuestiona, se les castiga, personas más adultas sobre las decisiones que están tomando o las acciones que están realizando. Entonces, el adulto, pues claro, habría que ser muy abiertos. Creo que es importante que los adultos, pues esto creo que se repite mucho y es que los adultos pues revisen su experiencia y no repitan las mismas acciones que cometieron nuestros adultos cuando eran niños. Pero eso es muy fácil decirlo, ¿no? Es muy fácil de que el adulto diga, no, yo no voy a repetir los mismos patrones que tuvieron mis padres o quienes me cuidaron con mis hijos. Pues no es tan fácil así solamente decirlo, sino que en verdad es importante una voluntad frente a reconocer que ahora tú estás en el papel de acompañante de una persona, de un niño, y que en ese papel de acompañante pues es necesaria esa voluntad de poder recibir, escuchar, estar atento a lo que dicen los niños, darles un lugar, reconocerles que sí, que muchas veces se van a equivocar los niños, pero que hace parte precisamente de su desarrollo el equivocarse para poder aprender de situaciones. Así es. Porque uno le dice a los padres o a los adultos, pues, ¿cómo aprendieron ciertas cosas? No la aprendieron, no nacieron aprendidos o conociendo todo, sino que las aprendieron equivocándose, tratando, volver a insistir y demás. Así es. Hay una actitud de los adultos que podríamos hablar que prevalece, pues generalizando, pero se nota mucho, y es una actitud de superioridad frente a los niños. No, es que usted está pequeñito, usted no sabe, por un lado. Y por otro lado, también en la cotidianidad, sobre todo, digamos, hace un tiempo atrás, no sé si algunas familias lo pueden hacer ahora, es que al primero que se le sirve es al padre. Teniendo como este ejemplo de que está el padre y está la madre. Se le sirve primero a los adultos porque los principales son los grandes, los siempre dándole como esa prevalencia al adulto, y el adulto, pues, no sé, termina creyéndose superior. ¿Qué piensas sobre esto? Eso es una situación que ocurre mucho, precisamente lo que tú dices sobre esa superioridad que cree que tiene el adulto frente a otros o sobre todo a los que son más pequeños. Y es sobre una concepción también o una idea de lo que se tiene, que es un niño, ¿no? Cuando nos hacemos esta pregunta de qué es un niño, muchas veces las respuestas que recibimos es quizá lo que hablábamos en un principio de la transmisión, es que pues son unos seres incompletos o son unos adultos pequeños o son
niños vacíos que necesitan llenarse de información. Entonces el adulto, en vez de asumir ese papel de acompañante que lo hemos estado resaltando varias veces, asume ese papel de superioridad en función de, pues yo soy el que tengo la experiencia, el conocimiento, pero además aparte de poder que le da la sociedad frente a, yo tomo entonces las decisiones económicas, entonces yo tengo poder sobre ti, ¿no? Y esas muchas de las premisas que se acentúan en el cotidiano de los adultos frente a los niños. Yo soy el que tengo poder porque además yo me lo he ganado por ser adulto, por el conocimiento que tengo, por el dinero a veces que tengo. Y si se es hombre, por ejemplo, además ponen todas estas relaciones, digamos, que hay frente a patrones machistas en la sociedad, donde pues es el hombre también que manda, etcétera, etcétera. Bueno, y retomando lo que nos ha explicado el profesor Eddie, en términos de derechos de los niños, los derechos de participación incluyen el derecho a un nombre, a una identidad, el derecho a ser consultados y tomados en cuenta, a la integridad física, al acceso a la información, a la libertad de expresión y opinión y a impugnar las decisiones tomadas en nombre de los niños. Esto citando a un autor que es Lansdowne, 1994. Explícanos un poco sobre esto de impugnar las decisiones tomadas en nombre de los niños. Ocurre mucho y es que cuando se toman decisiones que conciernen o vinculan a los niños y las niñas, hay dos situaciones que se pueden dar. Y una es que se toman decisiones por los niños, es decir, el adulto decide qué es lo que sucede o no con los niños y en las situaciones en las que están y cómo, digamos, se vinculan los niños a los procesos, que uno podría decir es que los niños están solamente porque el adulto así lo decidió. Entonces cumplen, podría decir uno, un papel decorativo frente a las situaciones que están. Decorativo porque pues solamente están porque así lo quiso el adulto. Pero cuando los niños, o cuando se hablan de que los niños tienen derecho de impugnar, es decir, de poder contrariar o poder también argumentar su lugar frente a situaciones, frente a decisiones que se tomen, pues es importante precisamente porque se está construyendo ese, como hemos dicho, ese escenario o esa situación a raíz también de lo que piensan los niños y las niñas. Y no solamente se está tomando la decisión el adulto, sino que está tomando las decisiones o se están tomando las decisiones de ese escenario, de esa situación con los niños, que eso es muy importante porque los niños también pueden, como lo hemos dicho, pueden opinar frente a los procesos que pasen, frente a las situaciones que se den, y no es que el niño entonces lo decida solo y ya, sino es que se tome en cuenta, que realmente se tome en cuenta, se le dé un lugar a eso que están diciendo los niños y construir con los niños, darle un lugar, decirle, debatir. Cuando uno habla de debatir con los niños, los adultos piensan, pero es que eso no tiene sentido porque no, ¿qué van a debatir si son muy pequeños? No, realmente tiene mucho sentido. Sí. Porque los niños son expertos científicos preguntando además. Entonces, y tienen argumentos y argumentos muy válidos frente a Y en las esta primera situaciones. infancia que les da y por qué, y por qué, y por Ajá. qué. Y eso porque es importante darle un lugar precisamente porque permite la construcción de esas situaciones o decisiones que se vayan a tomar. Aquí nos dice María Eugenia Márquez. Saludos, qué buen programa. Un abrazo inmenso al invitado. Estamos en la recta final del programa y como las personas siempre nos piden como cosas muy concretas, por supuesto no hay recetas, no quiero que nos des recetas teniendo esa salvedad, pero sí recomendaciones para los cuidadores, para los maestros, para las personas, para los padres, las madres, personas que tienen a su cargo a los niños, porque nosotros como adultos tenemos esa responsabilidad de fomentar la participación de nuestros niños y niñas. Algo que nos puedas decir para recomendar que debamos tener en cuenta. Creo que voy a empezar precisamente por lo último que dices, y es la responsabilidad que tienen los adultos de fomentar espacios, oportunidades de participación para los niños y las niñas. Como tú dices, no hay una receta para permitir esto, sobre todo es porque las dinámicas sociales o las dinámicas cotidianas pues
son muy distintas, muy cambiantes, dependiendo pues de las situaciones de cada persona o el contexto de cada persona. Entonces yo creo que aquí lo principal o lo más importante a tener en cuenta es darle un lugar a los niños. Y cuando digo darle un lugar a los niños, no solamente sí, yo lo tengo aquí a mi lado y como está a mi lado, pues él está presente. No, es realmente estar dispuestos a escucharlos, estar dispuestos a acompañarlos, estar dispuestos precisamente a las decisiones de que toman los niños, decisiones tan pequeñas como lo hemos hablado, de cepillarse, de comer, de vestir, de colocarse los zapatos, de salir descalzos, de levantarse de la cama, de ir al colegio, porque cuando uno pregunta, por ejemplo, ir al colegio, ¿es una decisión mía como adulto o es una decisión que quiere el niño? Y que claro, puede ser una decisión del niño porque en el escenario educativo encuentran otros con quien compartir y jugar. Entonces es entender, digamos, esas situaciones por las que pasa el niño, comprender que no es una cuestión de que el niño no sabe, porque el niño claramente sabe y sabe muchas cosas, y es reconocer precisamente qué es eso que sabe, qué son esas ideas que está construyendo el niño sobre lo que le rodea. Claro, y los sentimientos sobre todo, porque los sentimientos tienen un papel muy importante frente a esas decisiones que toman los niños, sobre todo porque eso pasa por lo que están viviendo los niños. Entonces, darles un lugar también a reconocer eso, cómo se sienten, si se sienten cómodos, incómodos, si están felices, tristes, frente a situaciones que está pasando. Aprender a dialogar con los niños. Exacto. Y a negociar, porque toca todo el tiempo estar negociando con ellos. Claro, y esa negociación, como tú dices, que parte de esa conversación bilateral y que sea una conversación genuina, es lo que va a permitir precisamente poder darles un lugar y una voz a los niños y niñas en esta sociedad. Pues bueno, nosotros, esto que nos ha tocado el alma, porque se trata de nuestros niños y nuestras niñas, pues nos llevamos esto, aceptemos el desafío de dialogar con nuestros niños y con nuestras niñas, de llegar a consensos, a negociaciones. De pronto en ese instante no se quiere cepillar los dientes, pero si le dice, bueno, ¿qué tal? En unos minutos volvemos a intentarlo. Seguramente el no sentirse agredido o agredida, pues también le va a dar paso a que, bueno, sí, tenemos la voluntad nueva para cepillarse los dientes, como por ejemplo. Nos saluda Rubén Vargas, muy interesante tema. Saludos desde el Putumayo. Pues me ha encantado saber que nos están escuchando desde diferentes lugares de nuestro país. Les mando un abrazo así gigante, gigante. Yo también, muchísimas gracias por acompañarnos, por su sintonía. Profesor Eddie, muchísimas gracias por acompañarnos también al desarrollo de la temática de hoy. No, muchas gracias a ustedes por el espacio y por estas oportunidades de conversación sobre estos temas que, como tú dices, nos tocan y nos competen, sobre todo a todos nosotros como personas y sociedad. Y pues muchas gracias también a todos los oyentes y a los que se conectaron de distintas partes. Un abrazo muy grande a todos. Gracias a nuestros oyentes de Univalle Estéreo. Nosotros los esperamos con un próximo tema aquí en Lo que nos toca. Hablemos de psicología. Lo que nos toca. Hablemos de psicología. Un nuevo espacio en Univalle Estéreo, creado por la Facultad de Psicología de la Universidad del Valle. Invitados y expertos hablarán de todas aquellas experiencias y situaciones de la vida cotidiana que impactan en nuestras vidas. Hola, soy Fulvia Carvajal y los espero todos los jueves para que conozcan los temas que son de interés de toda la comunidad. Lo que nos toca. Hablemos de psicología. Todos los jueves de 9 a 10 de la mañana en Univalle Estéreo 105.3 FM.